Estaba recorriendo todo lo que vos hiciste, primero tu formación como directora de teatro, después tu formación como dramaturga, tu carrera y bueno, has trabajado, bueno, en una experiencia como la actual de SIC, de contenido periodístico, em, otros contenidos que tienen que ver con la divulgación, etcétera, eh, y algunos contenidos pedagógicos especialmente, y a mí de todo eso lo que más me llama la atención es cómo alguien que viene de un desarrollo creativo en las letras se pone un día a preparar materiales didácticos en matemáticas. Vos sabés que no es tan raro el recorrido, porque los que hacen algo artístico, yo vengo del teatro, pero podría arriesgar que los que hacen algo plástico, ¿no? En general somos personas que tenemos una doble vida a los Superman y desarrollás algún aprendizaje, alguna tarea profesional que te permite tener un ingreso estable. Eh, Al mismo tiempo que yo iba estudiando teatro, eh, se dio que un amigo periodista me ofreciera si quería ayudarlo con los guiones de un ciclo que hacía UBA TV en Canal 7. Yo la verdad no había hecho un guión nunca, escribía teatro, pero no había hecho un guión jamás, ni siquiera creo que había tenido la experiencia de leer la estructura de un guión, porque al no tener la práctica no había estado expuesta a eso. Eh, y necesitaba el trabajo, sinceramente. Me estaban ofreciendo trabajar por escribir. Entonces dije que sí, épocas en que Internet no te ofrecía la posibilidad que hay ahora, así que me llevó un tiempo conseguir un modelo de guión, ver cómo se escribía, leer algo, me acuerdo de una fiebre de bastante tiempo, y a partir de ahí, la verdad es que fui autodidacta y aprendiendo también de la gente, de gente profesional con la que trabajé, eh, y una cosa fue llevando a la otra. Concretamente, después de muchos años de estar en la UBA, en la Secretaría de Medios, eh, me cuesta recordar por qué, pero por alguien de UBA 21 que conocía mi laburo, me avisan que se estaba armando la idea de un canal, Encuentro, y que iban a hacer documentales tipo BBC, divulgación, era como algo muy. Y me acuerdo de haber ido a una reunión con un equipo del área que estaba gestando lo que iba a ser el canal en Catamarca y Belgrano, me acuerdo de una escuela, un área, bueno, y me sentaron y me dieron VHS, y me dijeron, estos son ejemplos de lo que queremos hacer en inglés, mi inglés es tarzanesco, y me senté a mirar y, bueno, dije, voy a ver cómo hago esto. Y empecé a escribir y no tenía referencias de cómo escribir el guión. Encuentro hizo ciertas pautas de cómo quería, lo que iba a ser Encuentro, de cómo quería que se pautaran los guiones. Yo trabajaba para el área, o sea, mi referencia de contenido era el área de educación rural del Ministerio de Educación, que eran quienes pedían que Encuentro tuviera una franja de contenidos que a los docentes con experiencia de educación como pluriaula, donde tenés chicos de diferentes edades, eh, pudieran tener un recurso más que no reemplaza al docente, sino que pudiera traer un contenido especial que el docente pudiera pausar, usar, volver a ver, o sea, utilizarlo eh, en clase. Este, y fue preciosa la experiencia, de un aprendizaje enorme. Me encanta todo lo que es divulgación de contenidos. Cuando empecé a hacer, voy a esto del no saber lo que estás haciendo y tener que aprenderlo mientras que lo haces. Cuando se va a convertir algo, se va a convertir en algo además. Eh, Me acuerdo soñar, vos preguntabas como alguien que viene de las artes, soñar que llamaban del Normal 1, donde yo hice mi bachillerato con orientación en letras, para avisar que no tenía aprobado el secundario porque no había aprobado matemáticas.
Y que tenía que volver, que no servía nada. ¿Vos sabés qué materia me tocó a mí en divulgación, en encuentro? Fue matemáticas. Yo hice, o sea, sinceramente volví a cursar todo y yo, esa sensación, no sé si es el fenómeno del impostor, ¿viste? Pero esa sensación de estaré, podría hacer esto, tengo que estar haciendo esto, me da vergüenza estar haciendo esto y a la vez emocionarte porque me divertí. Debo haber borrado matemáticas, pero hay cosas que me di cuenta que las podía volver a entender, que las podía, tuve que, porque el contenido me venía de un profesor o un área de educación de matemáticas donde me explicaban, no sé, proporcionalidad, no sé, conocimientos de mediciones, y yo tenía que entenderlo y hacer una propuesta de cómo mostrarlo audiovisualmente, considerando que además el espectador al que estaba destinado era alguien de una edad y de una experiencia que no tenía nada que ver con la mía. Ahí también te equivocas mucho, porque cuesta mucho escribir pensando en que la mirada va a ser de otro que no es uno, o que no es alguien que se le parece a uno. Ahí también creo que aprendí bastante. De las cosas que también no salen como las querés, ¿eh? El guión, perdón, yo encadeno y vos decime si, pero el guión no es un material terminado. El guión no es una obra literaria, ¿no? Es algo con una carencia, con un faltante, con un trayecto que todavía está por ocurrir. Entonces, está hecho para que otro ser humano se siente en equipo con alguien que va a hacer fotografía, con alguien que va a hacer realización, con alguien que va a conseguir las entrevistas, y entienda la visión que estás proponiendo. Un director que tiene que intentar tomar esto y después un editor que se va a sentar y lo va a armar. El guión tiene que lograr que toda esa cadena de gente haya logrado entender. Ahora, en guión de divulgación, eso es un esquema más duro, si querés. Es un esquema que está más cerrado desde el momento de la escritura, porque hay algo de conocimiento o que tiene que ser preservado, ¿no? En otras formas del guión, creativas o de ficción, incluso de documental, pero más de autor, el guión es una hipótesis y uno que te acompaña y que se vuelve a reescribir al momento de sentarte a editar. No es reescribir concretamente, ¿no? Que digo que se reescriben los hechos. En divulgación, eso es un esquema más cerrado. De hecho, cuando hicimos Encuentro, la serie que vos me dabas pie, es Horizontes, que fue esta primera experiencia que hacía Encuentro. Pero esa experiencia tenía una cadena de custodia muy grande sobre el contenido, digamos. Yo recibía un contenido de docentes, de un equipo de contenido, otra vez se llama contenidista, que era, antes de que llegara a mis manos, tenía que haber sido leído por el equipo del Ministerio de Educación. O sea, eran personas que el Ministerio de Educación contrataba o designaba para la tarea. Había un área que coordinaba el área de educación rural. Había una lectura, una supervisión sobre ese material. Ese contenido me llegaba a mí. Yo tenía alguna posibilidad de repregunta o de diálogo. Y la estructura del guión volvía a ser leída pedagógicamente, digamos, en el área de educación rural. Recién ahí pasaba Encuentro, que también hacía lecturas y evoluciones, ¿no? Así que era un espacio de trabajo con una cadena larga para el trabajo del contenido. En divulgación, eso es una característica, los tiempos de custodia del contenido, de desarrollo del contenido o de investigación. En otras áreas documentales o en otras formas del guión no es así.